El aire dentro del coche de mi hijo olía a él, una mezcla de su loción cara y el aroma a cuero nuevo que tanto le gustaba. Me había acurrucado en el asiento trasero, pequeña como un ratón, con el corazón latiéndome con la emoción infantil de una sorpresa. Era el aniversario de la muerte de su padre, y yo había preparado su plato favorito, ese guiso que decía que nadie en el mundo hacía como yo. Quería verlo, aunque fuera solo un instante, y recordarle que no estaba solo. Imaginaba su sonrisa, esa que iluminaba su rostro desde niño, y el abrazo fuerte que seguramente me daría. En ese pequeño espacio oscuro, rodeada de su esencia, me sentía la madre más afortunada del mundo, esperando en silencio, conteniendo la respiración, para no arruinar el momento que con tanto cariño había planeado. Era un instante de pura felicidad suspendida, un último momento de paz antes de que mi mundo se hiciera añicos. La puerta del conductor se abrió, y la luz del estacionamiento me cegó por un segundo. Entraron risas, las de él y las de ella, Valeria, su prometida. Sus voces llenaron el habitáculo, una melodía alegre que contrastaba con mi silencio tenso. Escuché cómo hablaban de la cena, de los amigos con los que habían estado, de planes para el fin de semana. Mi corazón se encogió un poco al sentirme tan ajena a ese mundo suyo, tan lleno de vida y de futuro. Pero me repetí a mí misma que era ley de vida. Los hijos crecen, forman sus propias familias. Mi lugar era este, en un segundo plano, queriéndolos en silencio, celebrando sus alegrías desde la distancia prudencial que ella, con su educada frialdad, siempre se había encargado de marcar. Esteban parecía feliz, y para una madre, eso debería ser suficiente. Contuve una vez más el impulso de anunciar mi presencia, decidiendo esperar a que arrancaran. Entonces, ¿ya pensaste qué haremos con el problema de tu madre? La voz de Valeria cortó el aire como un cuchillo afilado. La palabra «problema» resonó en mis oídos, y un frío helado comenzó a trepar por mi espalda. Me quedé inmóvil, prisionera de mi escondite. «Cariño, la boda es en 3 meses, y no podemos tenerla viviendo con nosotros. Necesitamos nuestro espacio, empezar de cero». Escuché a Esteban suspirar, un sonido cansado, y mi alma se preparó para lo peor. Esperaba, suplicaba en silencio, que él me defendiera, que le dijera que yo no era un problema, que era su madre. Pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Un vacío aterrador donde debería haber habido amor y lealtad. Cada segundo de esa pausa era una tortura, el preludio de una herida que intuía sería mortal. Y entonces, Valeria continuó, su voz destilando una practicidad venenosa. He estado mirando algunos sitios. Hay un hogar de ancianos encantador a las afueras. El Reposo Dorado. Tiene jardines y actividades. Estará cómoda y bien cuidada. La forma en que lo dijo, como si estuviera hablando de hospedar a un perro en una guardería canina, me revolvió el estómago. Además, añadió bajando un poco la voz, si vendemos su casa, podremos dar la entrada para el chalet en la finca que tanto nos gusta. Sería la solución perfecta, Esteban. Un nuevo comienzo para todos. La casa, mi casa, el lugar donde lo crié, donde cada rincón guardaba un recuerdo de Fernando, de nuestra vida juntos, reducida a un activo financiero para sus sueños de grandeza. El aire se volvió pesado, irrespirable. La sorpresa que yo planeaba se había convertido en una emboscada del destino. ¿Y mi hijo? ¿Mi Esteban? ¿El niño que acuné en mis brazos y al que le curé las rodillas raspadas? Me hice pequeña, casi invisible, deseando que la tierra me tragara mientras esperaba su respuesta, rezando a todos los santos en los que ya casi no creía. Recé para que se riera, para que le dijera a esa mujer que estaba loca, que cómo se atrevía a sugerir algo así, que su madre era sagrada, que el hogar de su infancia no estaba en venta. Pero lo que escuché fue su voz, calmada y racional, desprovista de cualquier emoción. Tienes razón, Valeria. Es lo más lógico. No podemos empezar nuestra vida con ella en medio. Sería una carga constante. Una carga. Esa palabra me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. El dolor fue tan agudo, tan inesperado, que me quedé sin aliento, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho sin anestesia. Él no solo estuvo de acuerdo,
sino que empezó a participar activamente en el plan de su propia traición. Podemos decirle que es temporal, para que no se sienta tan mal, que es por su bien, para que no esté sola. Discutieron sobre abogados, sobre cómo acelerar la venta de la casa, sobre el dinero que obtendrían. Hablaban de mí como si yo no estuviera, como si ya fuera un fantasma, un mueble viejo que hay que quitar de en medio para la nueva decoración. Su voz, esa que yo había enseñado a pronunciar sus primeras palabras, ahora sentenciaba mi exilio con una frialdad que jamás creí posible. La complicidad entre ellos era una daga que se retorcía en mi herida. Cada palabra un nuevo giro. El amor de mi vida, mi único hijo, estaba negociando mi abandono por un chalet de lujo y una vida sin estorbos. Me quedé allí, en la oscuridad del asiento trasero, ahogándome en un silencio que gritaba. Las lágrimas que no me permití derramar quemaban mis ojos. Sentí cómo mi vida entera, mis sacrificios, mis noches en vela, mis renuncias, se desvanecían en la nada, borradas por la ambición de una extraña y la debilidad de mi propia sangre. Era la humillación definitiva, la negación de todo lo que yo era y había sido. Me sentí despojada de mi dignidad, de mi rol de madre, de mi propia identidad. En ese momento comprendí lo que era la verdadera soledad. No es estar sin gente, es darte cuenta de que para la persona que más amas en el mundo, ya no significas nada. Ya no era Mercedes, su madre. Era un problema a solucionar, una casa a vender, un obstáculo a remover. Pero mientras ellos seguían planeando mi futuro en un asilo, algo dentro de mí, en lo más profundo de mi ser devastado, comenzó a cambiar. El dolor no desapareció, pero se endureció, transformándose en una especie de claridad fría y afilada. Se equivocaban si pensaban que yo era solo una anciana frágil y sentimental. Habían olvidado con quién estaban tratando. Habían subestimado la fuerza de una madre despreciada y, sobre todo, no tenían ni la más remota idea del último secreto que Fernando me había dejado. Un as en la manga guardado precisamente para un día como este. Mientras mi hijo arrancaba el coche, llevándome sin saberlo hacia el campo de batalla, una promesa silenciosa nació en mi interior. No habría más lágrimas, habría justicia. Una justicia silenciosa, paciente y devastadora. El juego acababa de empezar. Mi nombre es Mercedes Duarte y tengo 68 años. 68. Es curioso cómo los números se van acumulando sin que una apenas se dé cuenta, como el polvo sobre los muebles de una casa que se ha quedado demasiado grande. Soy viuda desde hace una década, aunque a veces siento que fue ayer cuando Fernando me apretó la mano por última vez y me dijo que no tuviera miedo. Vivo sola en esta casa, la misma que compramos con la ilusión de llenarla de risas y que ahora solo se llena con el eco de mis pasos. Cada objeto, cada fotografía en la pared es un ancla a un pasado que se siente más real que este presente silencioso. La gente me ve como una viejecita amable, de mirada algo triste, y supongo que no se equivocan. Pero hay más en mí de lo que nadie, ni siquiera mi propio hijo, podría imaginar. La viudez es un país extraño del que nunca se regresa del todo. Durante los primeros años, el silencio era un enemigo, un monstruo que me acechaba en cada esquina vacía. Aprendí a llenarlo con la radio, con el murmullo de mis propias oraciones, con conversaciones imaginarias, con el tiempo. El silencio y yo firmamos una tregua, y ahora es mi compañero más constante. Fernando era el ruido alegre de mi vida. Sin él, tuve que aprender a encontrar la melodía en las cosas pequeñas. He sido la esposa de Fernando durante 40 años, la madre de Esteban durante otros 40, pero ahora, por primera vez, estoy aprendiendo a ser simplemente Mercedes. Es una lección dura, que llega tarde en la vida, cuando crees que ya no te quedan fuerzas para estudiar, y mucho menos para pasar el examen final que el destino te impone, sin previo aviso. Mi rutina es el andamio que evita que mi vida se derrumbe. Me levanto con el sol, incluso antes. El primer saludo del día es para el retrato de Fernando que preside el salón. Luego, mis manos se hunden en la tierra de mi pequeño jardín de rosas. Él las plantó para mí, una por cada aniversario. Cuidarlas es mi forma de seguir cuidándolo a él.
Sus espinas me recuerdan que hasta lo más bello necesita protegerse. Hablo con ellas, les quito las hojas secas, me aseguro de que no les falte agua. Ellas no me juzgan, no me llaman problema, simplemente crecen y florecen contra todo. Pronóstico. Son un recordatorio constante de que la vida, incluso después del más crudo de los inviernos, siempre encuentra una manera de abrirse paso hacia la luz, de volver a mostrar su belleza. La cocina es mi verdadero santuario. Los olores a canela, a pan recién horneado, a guiso de cocción lenta, son el incienso de mis rituales diarios. Cocino para un ejército, aunque solo coma yo. Preparo los platos que le gustaban a Esteban, con la esperanza ingenua de que tal vez se presente de improviso, atraído por el recuerdo de su niñez. Me engaño a mí misma, lo sé, pero el acto de cocinar, de amasar, de remover, es una forma de amor que no necesita ser recibida para existir. Es un amor que se da al aire, al universo. En el calor de los fogones siento que todavía sirvo para algo, que mis manos aún son capaces de crear algo bueno y nutritivo. Es mi forma de luchar contra la sensación de inutilidad, de decirle al mundo que todavía tengo algo que ofrecer, aunque no haya nadie sentado a la mesa para recibirlo. Hablo con el retrato de Fernando todos los días. No estoy loca, o al menos eso creo. Es mi manera de ordenar mis pensamientos, de no sentirme completamente sola en mis decisiones. Le cuento mis miedos, mis pequeñas alegrías, y ahora le cuento mi dolor y mi rabia. Apoyo mi mano en el marco dorado y le pregunto, ¿tú qué harías, mi amor? Y en el silencio que sigue, casi puedo escuchar su voz, profunda y serena, diciéndome lo que siempre me decía cuando me veía flaquear. Mercedes, eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie apague tu luz. Esa conversación silenciosa es mi ancla, el faro que me guía en esta tormenta. Él confiaba en mi fortaleza, incluso cuando yo misma dudaba de ella. Y no pienso defraudarlo ahora. No lo haré. Siempre he pecado de ingenua. Mi fe en la bondad de las personas ha sido, a la vez, mi mayor virtud y mi talón de Aquiles. Creía que el amor de un hijo era un escudo indestructible, que la familia era un puerto seguro, por definición. Por eso, durante tanto tiempo, justifiqué la frialdad de Valeria como timidez y la distancia de Esteban como las preocupaciones propias de un hombre ocupado. Me decía a mí misma que yo era la anticuada, la que no entendía a las nuevas generaciones. ¿Cómo iba a sospechar que en el corazón de mi propio hijo podía anidar un cálculo tan frío? ¿Cómo iba a imaginar que el amor que yo le profesaba podía ser percibido como una carga? Mi generosidad de espíritu me convirtió en un blanco, fácil para su egoísmo. Una lección aprendida con sangre y lágrimas. Mi mayor miedo, esa sombra que me ha perseguido desde que Fernando se fue, es el de convertirme en un estorbo. El terror a la soledad es una cosa, pero el pavor a ser vista como inútil, como un objeto que ya no cumple su función, es algo mucho más profundo y doloroso. Es el miedo a que tu propia existencia se vuelva un inconveniente para los que amas. Valeria, con su instinto depredador, olió ese miedo en mí desde el primer día, y lo ha utilizado como un arma, susurrándole a Esteban al oído, alimentando esa idea monstruosa de que yo soy un obstáculo para su felicidad. La conversación en el coche no fue el inicio de su plan, fue la culminación. Jugaron con mi miedo más profundo, y en su crueldad me dieron sin saberlo la razón que necesitaba para enfrentarlo. Pero que nadie se equivoque. Mi corazón es generoso, pero mi espíritu no es débil. Cuando Fernando murió, me dejó con más deudas que consuelo. La panadería de mis padres, que él había intentado modernizar, estaba al borde de la quiebra. Los bancos llamaban, los proveedores amenazaban, y Esteban estaba a mitad de su carrera de arquitectura. Recuerdo noches enteras sin dormir, haciendo números, llorando en silencio para que mi hijo no me viera derrumbarme. Fui yo quien negoció con los acreedores, quien aprendió de contabilidad sobre la marcha, quien se levantaba a las 4 de la mañana para amasar el pan que salvaría el futuro de mi hijo. Convertí un negocio moribundo en una empresa próspera. Esa mujer, la que luchó como una leona por su cachorro, sigue aquí. Solo estaba dormida, esperando que alguien la despertara. La gente me mira y ve a una abuela de pelo blanco
y manos arrugadas por la artrosis. Ven mis vestidos de flores, mi andar pausado, mi sonrisa fácil. Me ven y asumen que soy frágil, que mi tiempo ya pasó, que soy un recuerdo viviente de una época más sencilla. No ven el acero que se forjó en mi alma con cada dificultad, con cada renuncia, con cada sacrificio. No ven la inteligencia que se esconde detrás de mis ojos cansados, ni la determinación que ahora bombea junto a mi sangre. Dejaron que mi apariencia los engañara, que mi amor incondicional los confundiera con debilidad. Creyeron que podían descartarme como a un pañuelo usado, sin imaginar que ese pañuelo estaba hecho de seda y acero. Subestimarme fue el primer error que cometieron, y les aseguro que será el último. Después de aquella noche, algo en mí se reconfiguró para siempre. La Mercedes que se escondió temblando en el asiento trasero de un coche murió en esa misma oscuridad. La que salió de allí era otra. Una mujer con el corazón roto, sí, pero con la columna vertebral intacta y la mirada fija en el horizonte. Ya no soy solo una madre o una viuda. Soy una mujer que ha sido empujada al límite y que ha descubierto que no hay abismo, sino un nuevo camino por delante. El amor por mi hijo sigue ahí, enterrado bajo capas de dolor y decepción, pero ya no es un amor ciego. Ahora mis ojos están bien abiertos, y lo que ven es un tablero de juego donde me han quitado todas las piezas, sin saber que yo guardo la reina, y estoy a punto de hacer mi primer movimiento. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Tengo un solo hijo, Esteban. 40 años de mi vida le pertenecen a él, desde la primera vez que sentí su movimiento dentro de mí, hasta el día en que lo vi graduarse como arquitecto, con el orgullo inflándome, el pecho hasta casi reventar. Es un buen hombre, o al menos yo lo crié para que lo fuera. Le enseñé a ser respetuoso, a ser agradecido, a valorar el esfuerzo. Le di las mejores herramientas que una madre humilde puede dar, sacrificando mis propios sueños para que él pudiera construir los suyos. Su estudio de arquitectura, del que habla con tanto orgullo, se levantó sobre los cimientos de mis noches sin dormir y mis manos cubiertas de harina. Él es mi obra maestra y al mismo tiempo mi más dolorosa contradicción, la prueba viviente de que el amor más puro puede ser el terreno más fértil para la más cruel de las ingratitudes. Nuestra relación era el pilar de mi existencia, especialmente después de que Fernando nos dejara. Nos convertimos en un equipo, un pequeño núcleo de 2 personas contra el mundo. Él era mi confidente y yo era su refugio. Recuerdo nuestras cenas, que se alargaban durante horas, hablando de todo y de nada. Me contaba sus proyectos, sus ambiciones, sus desengaños amorosos. Yo lo escuchaba, le daba consejos que rara vez seguía, y nos reíamos mucho. La casa vibraba con nuestra complicidad. Éramos una fortaleza, o eso creía yo. Mirando hacia atrás, me pregunto si no fui yo quien lo hizo demasiado dependiente de mi adoración, si no lo protegí tanto del mundo que lo dejé indefenso ante el tipo de depredador que sabe disfrazarse de amor, de alma gemela. Todo empezó a cambiar hace 2 años, el día que Valeria Ríos entró en nuestras vidas. El cambio fue sutil al principio, como una grieta casi invisible en un muro que poco a poco se va ensanchando. Las llamadas se hicieron más cortas. Las visitas dominicales, antes sagradas, empezaron a tener excusas. Estamos muy ocupados, mamá. Valeria tenía un compromiso, y yo, en mi ceguera, lo aceptaba todo. No quería ser una de esas suegras posesivas de las que la gente se burla. Quería darle su espacio, respetar su nueva vida, pero lo que yo interpretaba como respeto, ellos lo veían como una oportunidad. Cada centímetro de terreno que yo cedía en nombre de la paz, Valeria lo conquistaba con su bandera de ambición, aislándolo de mí, de su pasado, de todo lo que pudiera suponer un obstáculo. Valeria es de esa clase de mujeres que parecen esculpidas en mármol frío, perfecta en su apariencia, con una sonrisa calibrada para cada ocasión y unos ojos que te observan, te miden y te tasan en cuestión de segundos. Es ambiciosa, de una manera casi aterradora. Ve a mi hijo no como un hombre al que amar, sino como un proyecto a ejecutar, un pasaporte con el sello de la familia correcta
que la llevará a la alta sociedad que tanto anhela. Viene de una familia modesta, algo de lo que nunca habla, y tiene una sed insaciable de estatus, de lujo, de reconocimiento. En Esteban encontró la combinación perfecta, un profesional respetado, con un futuro prometedor y, lo más importante, un carácter dócil y un corazón fácil de manipular por una mujer como ella. Desde el primer día supe que yo era el principal obstáculo en su plan maestro. Yo represento el pasado humilde de Esteban, las raíces que ella quiere cortar de raíz. Soy el ancla que le impide navegar libremente hacia los círculos sociales a los que aspira. Para Valeria, yo no soy una persona, soy una variable en su ecuación de ascenso social, una variable que debe ser eliminada para que el resultado sea el esperado. Cada vez que me mira con esa falsa amabilidad, puedo ver el cálculo en sus ojos. Está midiendo mi influencia, evaluando mis debilidades, buscando la forma más eficiente de neutralizarme. Lo que escuché en el coche no fue un plan repentino, fue la fase final de una estrategia que lleva 2 años ejecutando con una paciencia y una frialdad dignas de un general. Intenté, juro por Dios que lo intenté. Quise ver en ella a la hija que nunca tuve. Le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón, de par en par. Organicé cenas para presentarle a la familia, cocinando durante días sus supuestos platos favoritos, que Esteban me chivaba. Ella se sentaba a mi mesa, elogiaba mi sazón con palabras vacías, mientras su mirada crítica recorría mis muebles viejos, mi vajilla heredada, mi humilde hogar. Recuerdo una vez que me atreví a regalarle un mantel bordado por mi abuela. Me dio las gracias con una sonrisa que no le llegó a los ojos, y sé, con total certeza, que aquel tesoro familiar terminó en el fondo de un armario, o, peor aún, en la basura. Para ella, todo lo que represento es viejo, anticuado y, sobre todo, de mal gusto. El episodio más revelador ocurrió una tarde de domingo. Con toda mi ilusión, saqué los viejos álbumes de fotos para compartir con ella la infancia de Esteban. Quería que viera al niño de las rodillas raspadas, al adolescente con aparato en los dientes, al joven orgulloso con su diploma. Quería que entendiera de dónde venía el hombre con el que iba a casarse. Fingió interés durante exactamente 5 minutos, pasando las páginas con una rapidez insultante, haciendo comentarios vacíos, como «¡qué mono!». Luego, con una habilidad pasmosa, cambió de tema para hablar de la nueva colección de un diseñador carísimo. El mensaje fue claro y contundente. Tu pasado, tus recuerdos, tu historia, no me interesan en lo más mínimo. Para ella, la vida de Esteban comenzó el día que lo conoció a él. Y mi hijo, ¿dónde estaba mientras todo esto sucedía? A mi lado, pero a la vez, a millones de kilómetros de distancia. Ciego, completamente ciego por el hechizo de esa mujer. Cada vez que intenté, con la mayor delicadeza posible, señalar una de sus frialdades o un comentario despectivo, la reacción era siempre la misma. Se ponía a la defensiva, acusándome de estar celosa, de no querer verlo feliz, de no darle una oportunidad a Valeria. Ella había tejido una telaraña tan perfecta a su alrededor que él era incapaz de ver los hilos. Me convirtió, a ojos de mi propio hijo, en la villana de la historia. Una madre posesiva y anticuada que no soportaba ver a su niño volar del nido. Y él, por comodidad o por cobardía, le creyó. Le entregó mi cabeza en bandeja de plata. Cuando Fernando se fue, el mundo se vistió de luto y de facturas impagadas. Nuestros amigos y familiares hablaban en susurros de la pequeña fortuna que seguramente me había dejado, imaginando una viudez cómoda y sin sobresaltos, que pocos sabían. La realidad, que descubrí en el frío despacho de un abogado, era una montaña de deudas contraídas por un último negocio fallido, en el que Fernando había invertido todos nuestros ahorros con la esperanza de asegurar nuestro futuro. No solo me quedé sin mi compañero de vida, sino que me encontré sola, con un hijo en la universidad y un abismo financiero a mis pies. El dolor de mi pérdida se vio eclipsado por el pánico de no saber cómo íbamos a sobrevivir, cómo podría garantizar que la muerte de su padre no significara también la muerte de los sueños de mi hijo. La única propiedad a nuestro nombre, libre de cargas inmediatas, era la pequeña panadería que habían
fundado mis padres en el barrio. La dulce esquina. Fernando la había mantenido por respeto a mi familia, pero nunca fue su pasión, y el negocio languidecía. Los hornos eran antiguos, la clientela había mermado, y las estanterías a menudo parecían más vacías que llenas. Los asesores me aconsejaron vender, aceptar la miserable oferta que me hacían y usar ese dinero para pagar una parte de las deudas. Era la opción sensata, me decían. Pero venderla significaba renunciar al último legado de mis padres y, peor aún, quedarme sin ninguna fuente de ingresos para costear la carísima carrera de arquitectura de Esteban. Miré el rostro preocupado de mi hijo y supe que rendirme no era una opción. Así que, a mis 58 años, me até un delantal sobre mi ropa de luto y me convertí en panadera. Yo, que apenas sabía la diferencia entre levadura fresca y levadura seca, pasé noches enteras leyendo los viejos recetarios de mi madre, experimentando con las masas, hasta que mis manos, antes, dedicadas a la jardinería y a las caricias, se llenaron de quemaduras y callos. Aprendí de contabilidad con libros de la biblioteca. Negocié con proveedores que me miraban con desconfianza y barrí el suelo yo misma cada noche porque no podía permitirme pagar a nadie. Me convertí en la primera en llegar, antes de que el sol saliera, y en la última en irse, cuando la luna ya estaba alta en el cielo. La panadería se convirtió en mi trinchera, y cada pan vendido era una pequeña batalla ganada en la guerra por el futuro de Esteban. Mi día comenzaba a las 3 de la madrugada. El frío del local se me metía en los huesos, mientras mis manos, entumecidas, empezaban a amasar. El olor a levadura y a café recién hecho era mi única compañía en esas horas de soledad. Mientras el resto de la ciudad dormía, yo horneaba el pan que llevarían a sus mesas. A las 7 abría la tienda, con una sonrisa pintada en el rostro, lista para atender a los clientes. No había tiempo para el cansancio ni para la tristeza. Durante el día despachaba, limpiaba, tomaba pedidos y hacía cuentas. Por la tarde, cuando Esteban volvía de la universidad, yo aparentaba una calma que estaba lejos de sentir. Le servía la cena y le preguntaba por sus clases, asegurándome de que su única preocupación fuera estudiar. Lo protegí de todo. Nunca supo de las cartas de embargo, de las llamadas amenazantes de los acreedores, de las noches que pasé llorando en silencio en la cocina, con la cabeza entre las manos, preguntándome si sería capaz de lograrlo. Para él, la panadería simplemente empezó a ir mejor. No tenía idea de que ese mejor era el resultado directo de mi salud deteriorándose, de mis horas de sueño sacrificadas, de mi vida social reducida a cero. Me convertí en una experta en ocultar el miedo detrás de una sonrisa, la extenuación detrás de un ¿quieres más postre, hijo? Quería que su mundo siguiera siendo un lugar seguro y lleno de oportunidades, y para ello tuve que convertir el mío en un campo de batalla secreto donde yo era la única soldado. Viví durante años con una austeridad casi monacal. Mi armario se detuvo en el tiempo. Remendaba mis vestidos una y otra vez hasta que la tela no daba más de sí. Mis comidas consistían, la mayoría de las veces, en el pan del día anterior y un poco de queso. Renuncié a todo pequeño lujo. La peluquería, el café con las amigas que me quedaban, un libro nuevo. Cada céntimo que no era estrictamente necesario para la supervivencia o para el negocio iba a parar a una vieja lata de galletas que guardaba bajo mi cama. En la tapa había escrito con un rotulador «El futuro de Esteban». Esa lata era mi obsesión, mi talismán. Ver cómo se iba llenando, moneda a moneda, billete a billete, era la única recompensa que necesitaba. Era el símbolo tangible de mi sacrificio. Pero las matrículas y los materiales de arquitectura eran un pozo sin fondo. Con el negocio principal apenas cubríamos los gastos, así que empecé a aceptar encargos especiales, pasteles de boda, tartas de cumpleaños, postres para eventos del barrio. Mis noches se alargaron aún más. Después de cerrar la panadería y dejar la cena lista para Esteban, volvía a los fogones. Mientras él dormía o estudiaba en su cuarto, yo decoraba pasteles de 3 pisos, con el pulso tembloroso por el agotamiento, pero con una determinación de hierro.
El azúcar y el chocolate se mezclaban con mis lágrimas de cansancio más de una vez, pero la imagen de mi hijo con su título de arquitecto era el combustible que me mantenía en pie, la luz que me guiaba en mis interminables madrugadas. El sacrificio final, el más grande de todos, llegó cuando se graduó. Lleno de sueños y con un talento innegable, quería abrir su propio estudio de arquitectura. Pero para eso necesitaba un capital inicial que no teníamos. Tenía el proyecto, los contactos, pero le faltaba el dinero para el alquiler de la oficina y el equipamiento. Fue entonces, sin dudarlo ni un segundo, cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Fui al banco y puse como aval la única propiedad que me quedaba, el local de la panadería, el legado de mis padres, el fruto de mi propia lucha. Hipotequé mi pasado y mi presente para asegurarle a él un futuro. Firmé aquellos papeles con la mano temblando, entregando mi única red de seguridad a cambio de su sueño. A veces, cuando paso por delante de su elegante oficina, en el centro de la ciudad, con esas cristaleras enormes y su nombre en letras doradas, un nudo amargo se me forma en la garganta. Pienso en que ese lugar, ese símbolo de su éxito, fue comprado con mi miedo, con el riesgo de perderlo todo. Valeria adora ese sitio, lo exhibe como un trofeo, el imperio que está construyendo con su futuro marido. Me pregunto si alguna vez Esteban le ha contado la verdad, si le ha explicado que esas paredes se levantaron sobre la harina, el sudor y el posible sacrificio del último rincón de mi historia familiar. Lo dudo mucho. La verdad es a menudo menos glamurosa que la ficción que nos contamos a nosotros mismos para poder dormir por la noche. Y ahora, después de todo eso, después de haberle entregado mi juventud, mi salud, mi herencia y mi tranquilidad, la recompensa que me ofrecen es el exilio. Soy un fardo, un obstáculo. Mi casa, el refugio que mantuve a flote con uñas y dientes, es ahora solo una cifra en el presupuesto de su boda de ensueño. La ironía es tan cruel que parece sacada de una tragedia griega. Le di alas para que volara, alto, y ahora que está en la cima, las usa para darme un empujón y precipitarme al vacío. Me pregunto si en algún momento, durante su fría planificación, un recuerdo de mis manos enharinadas o de mis noches en vela le cruzó la mente, o si simplemente ha borrado todo, porque recordar, a veces, es una carga demasiado pesada para los ingratos. Mi Fernando era un hombre de grandes sueños. A veces, sus sueños eran más grandes que sus bolsillos, y eso nos trajo más de un dolor de cabeza, como bien demostró su último negocio fallido. Pero si bien podía ser impulsivo en sus inversiones, en lo que respecta a mí, era el hombre más previsor y protector del mundo. Mi reina, me llamaba. A una reina nadie puede tocarla. A menudo me decía, mitad en broma, mitad en serio, que había tomado medidas para seguir cuidándome incluso después de muerto. Yo me reía y le decía que no fuera lúgubre, sin entender del todo la profundidad de su promesa. Ahora, en medio de esta desolación, sus palabras resuenan en mi mente no como un recuerdo cariñoso, sino como una posible profecía, un ancla lanzada desde el pasado para salvarme de este naufragio. Desde que él se fue, la única persona en el mundo que conoce la verdadera historia de mis finanzas y mis luchas es Ignacio Torres. Ignacio no era solo nuestro abogado, era el mejor amigo de Fernando desde que eran niños, casi un hermano. Es un hombre recto, de esos que ya no se encuentran, cuya palabra es un contrato. Cada par de meses me llama con la excusa de revisar algún papel sin importancia y me invita a un café. ¿Estás segura de que no necesitas nada, Mercedes? ¿Esteban te está cuidando bien? Sus preguntas siempre tienen un matiz de preocupación, una intensidad que va más allá de la simple cortesía. Siempre le he asegurado que todo está bien, por orgullo, por no querer ser una molestia. Pero en su mirada siempre he visto una especie de conocimiento latente, como si estuviera guardando un secreto a la espera del momento adecuado para revelarlo. Recuerdo una conversación. Hace muchos años, Esteban salía con una chica, antes de Valeria, que a todas luces solo estaba interesada en el dinero que pensaba que teníamos. Una noche, después de que ella hiciera un comentario particularmente codicioso,
Fernando me llevó a la terraza y me dijo, mirando las estrellas, «El mayor error de un rey es creer que su heredero siempre será sabio. A veces, el príncipe se deja encantar por la serpiente equivocada, y es deber del rey asegurarse de que, pase lo que pase, el reino de la reina permanezca a salvo». En aquel momento pensé que era una de sus reflexiones filosóficas. Ahora entiendo que no estaba hablando de reyes ni de príncipes. Estaba hablando de Esteban, de mí, y de un futuro que su corazón de padre ya preveía con una claridad aterradora. Unas semanas antes del infarto que se lo llevó, Fernando me entregó un sobre grande, sellado con lacre. Su rostro estaba extrañamente serio. «Mercedes, prométeme algo», me dijo tomando mis manos entre las suyas. «Guarda esto en un lugar seguro. No lo abras bajo ninguna circunstancia. Solo podrás abrirlo junto a Ignacio, el día que cumpla 68 años. Oh», y aquí hizo una pausa, «si alguna vez en tu vida te sientes acorralada, si sientes que te están poniendo contra la pared y no tienes salida, solo entonces». Me pareció un gesto terriblemente dramático, pero vi tal solemnidad en sus ojos que se lo prometí. Guardé el sobre, y con el dolor de su muerte y el caos que vino después, casi lo había olvidado por completo. El sobre ha permanecido oculto durante 10 años en el fondo de una vieja caja de sombreros, junto a mi velo de novia y las primeras fotos de Esteban. Es un sobre pesado, de un papel grueso que el tiempo ha amarilleado ligeramente. El sello de lacre con la inicial de nuestro apellido sigue intacto. Nunca sentí la tentación de abrirlo. Mi vida, aunque dura, no me había hecho sentir acorralada, en el sentido que creo que Fernando quería decir. Había luchado, sí, pero siempre por mis propios medios. Sin embargo, después de escuchar las palabras de mi hijo en el coche, esa sensación me golpeó con una fuerza brutal. Estoy acorralada. Me están poniendo contra la pared. Y, de repente, el recuerdo de ese sobre y esa promesa ha vuelto a mí como un relámpago, una luz en la más absoluta oscuridad. Todavía no sé qué contiene. Puede que solo sean palabras de consuelo, viejas cartas de amor, o quizás instrucciones que ya no tienen sentido. Pero el peso del sobre y la solemnidad de la promesa de Fernando me dicen que es algo más. La fecha de mi cumpleaños número 68 está a solo unas semanas de distancia. Una coincidencia que me pone la piel de gallina. ¿Será una señal? ¿Un último regalo de mi marido? Esta idea, esta posibilidad, es la primera brizna de esperanza a la que me aferro. No es un plan de venganza. No todavía. Es un recurso secreto, un misterio que Fernando me dejó. Y por primera vez desde aquella noche terrible, siento que no estoy completamente sola ni indefensa. Tengo un último movimiento que hacer. Una carta que mi oponente ni siquiera sabe que existe en la baraja. Unos días después de la noche que lo cambió todo, el timbre de la puerta sonó. Era Valeria, sola. Traía un ramo de flores, un gesto tan falso que el aroma dulce de los lirios me pareció nauseabundo. Se sentó en el sofá de Fernando, cruzó las piernas y me sonrió con una dulzura venenosa. «Mercedes, he estado pensando mucho en ti», comenzó, con su voz de terciopelo. «Esta casa es demasiado grande, demasiado trabajo para ti sola. Esteban y yo nos preocupamos. Creemos que deberías empezar a buscar un lugar más pequeño, más manejable, donde te sientas más segura». Era el primer movimiento de su partida de ajedrez, la primera pieza que avanzaba en el tablero. Lo dijo mirándome a los ojos, desafiándome a contradecirla, a luchar. Pero yo ya no era la mujer que ella creía conocer. Decidí jugar su juego. Bajé la mirada. Adopté una expresión de dócil resignación y suspiré. «Quizás tienes razón, hija. Últimamente me siento tan cansada. A veces, las escaleras se me hacen un mundo». Pude ver un destello de sorpresa en sus ojos, seguido de inmediato por el brillo del triunfo. No esperaba una rendición tan rápida. Mi docilidad la desarmó y la envalentonó al mismo tiempo. «Sabía que lo entenderías, Mercedes. Lo hacemos por tu bien», dijo, dándome una palmadita en la mano que me produjo un escalofrío. En ese momento sentí una extraña sensación de poder. Mi sumisión era un disfraz, mi debilidad, un arma.
Dejar que me subestimaran era la base de mi estrategia. Se sintió como una pequeña victoria silenciosa, la primera de muchas que estaban por venir. El fin de semana siguiente me llevaron a ver el primer apartamento. Era un bajo interior, con una única ventana que daba a un patio de cemento donde los vecinos colgaban la ropa. La humedad había dejado manchas en las paredes y el aire olía a cerrado. «¡Es tan acogedor!», exclamó Valeria, con un entusiasmo completamente fingido. «Y piensa en lo poco que tardarías en limpiarlo». Esteban permanecía en silencio, con la mirada clavada en sus zapatos, incapaz de enfrentarse a la mía. La humillación era casi física. Me imaginé viviendo allí, encerrada entre aquellas paredes sombrías, esperando el fin. Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi abrigo y asentí lentamente. «Es pequeño», fue todo lo que acerté a decir. Cada segundo en ese lugar era un recordatorio de lo bajo que estaban dispuestos a hacerme caer. La humillación privada pronto se convirtió en un espectáculo público. Unas semanas más tarde, en una comida con mis primos, Valeria convirtió mi supuesta mudanza en el tema central de la conversación. «Mercedes está tan ilusionada», anunció a toda la mesa, mientras me ponía un brazo sobre los hombros. «Por fin se va a deshacer de todos esos trastos viejos y se mudará a un sitio moderno y funcional. Está deseando empezar su nueva vida de soltera». Mis primos me miraron con una mezcla de sorpresa y lástima. Yo sonreí y asentí, atrapada en la red de mentiras que ella estaba tejiendo a mi alrededor. Estaba construyendo una narrativa en la que ella era la nuera atenta y yo la anciana agradecida. Una imagen pública que haría que cualquier queja futura por mi parte pareciera el delirio de una vieja desagradecida. Esteban vino a verme a solas unos días después. Era evidente que Valeria lo había enviado para hacer el trabajo sucio emocional. Se sentó a mi lado, tomó mi mano, esa misma mano que su prometida había palmeado con desprecio, y me habló con la voz suave que usaba cuando quería conseguir algo. «Mamá, sé que esto es difícil para ti, pero lo hacemos porque te queremos. No es bueno que estés sola. Además, Valeria y yo necesitamos empezar de cero, tener nuestro propio hogar. ¿Acaso no quieres que yo sea feliz?». El chantaje emocional era tan burdo, tan cruel. Estaba usando mi amor por él como un arma para hacerme sentir culpable, para que yo misma deseara mi propio exilio por su supuesta felicidad. Quería que yo le diera mi bendición para abandonarme, que fuera cómplice de mi propia condena. La siguiente estocada fue más sutil, pero igual de afilada. Un día, después de una de sus visitas relámpago, encontré sobre la mesita del salón, como olvidado por descuido, un folleto brillante. En la portada, una pareja de ancianos sonreía con una alegría forzada bajo el título «El reposo dorado, un nuevo amanecer cada día». Era el asilo de Mitosmioth, lujo que le había mencionado a Esteban en el coche. Las páginas interiores mostraban habitaciones impecables que parecían de hospital y ancianos jugando al bingo con miradas vacías. No fue un descuido, fue un mensaje, una amenaza velada. Era su forma de decirme: «Esto es lo que te espera, acostúmbrate a la idea». Dejé el folleto donde estaba, como una pieza de museo que documentaba la crueldad humana, y sentí cómo mi determinación se convertía en puro acero. La tensión en su relación también era palpable, y yo me convertí en la excusa de todas sus fricciones. Una tarde, mientras me traían unas compras, los escuché discutir en susurros en la cocina. Creían que no los oía. La voz de Valeria era un silbido insistente. «Tiene que firmar el poder notarial, Esteban. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si de repente se niega a vender? No podemos arriesgar nuestros planes por sus sentimentalismos. Tienes que ser firme. A veces dudo de que realmente quieras este futuro conmigo». Estaba poniendo a prueba su lealtad, obligándolo a elegir entre su madre y ella, sabiendo perfectamente cuál sería su respuesta. Él intentaba calmarla, pero sonaba débil, superado por la voluntad de hierro de esa mujer. Estaban discutiendo sobre cómo despojarme de mi autonomía, como si hablaran del tiempo. Fiel a las órdenes recibidas, Esteban me abordó con el tema del poder notarial una semana después. Lo disfrazó de preocupación y sentido práctico. «Mamá, es solo para ayudarte con el papeleo, con los bancos. Así no. Tienes que preocuparte por nada.
Su nerviosismo era evidente. No era un buen mentiroso. Por primera vez, le respondí con una firmeza que no esperaba. «Te lo agradezco, hijo, pero no es necesario. Para cualquier cosa legal, prefiero hablar primero con Ignacio Torres, como siempre hemos hecho». La mención del nombre de nuestro abogado de toda la vida le cambió el rostro. Vi un destello de pánico y enfado en sus ojos. «No hace falta molestar a Ignacio para esto», dijo bruscamente. Pero yo insistí, con calma. «A tu padre nunca le gustó que firmara nada sin consultarle. Seguiré su consejo». El primer muro contra el que se estrellaban. El escenario para la siguiente humillación fue la fiesta de celebración del ascenso de Esteban en su firma de arquitectos. Un evento lleno de gente importante, socios y clientes potenciales. En medio del discurso de agradecimiento, Valeria, radiante en su vestido de diseño, levantó su copa. «Y quiero brindar también», dijo, mirándome directamente a los ojos a través de la sala, «por las familias que saben apoyarse, por aquellos que entienden cuándo es el momento de dar un paso al lado para que las nuevas generaciones puedan brillar con toda su fuerza». La sala estalló en aplausos. Nadie entendió el veneno oculto en sus palabras. Nadie salvo yo. Tuve que levantar mi copa, sonreír como si estuviera orgullosa y brindar por mi propia obsolescencia, por mi propia desaparición programada. El sabor del champán era amargo como la hiel. La invasión comenzó de forma silenciosa. Con la excusa de ayudarme a organizar, Valeria empezó a pasar más tiempo en mi casa. Un día volví de mi cita semanal con Ignacio. Les dije que iba al cardiólogo y encontré la casa cambiada. Pequeñas pegatinas de colores estaban adheridas a mis muebles, a mis cuadros, a mis recuerdos. Rojas para vender, amarillas para donar, azules para basura. Había recorrido mi vida entera, mi hogar, y la había sentenciado con sus estúpidas etiquetas de colores. Un punto rojo sobre el sillón donde Fernando leía el periódico. Uno azul sobre la colección de dedales de mi madre. Sentí una violación tan profunda, una rabia tan helada, que por un momento temí perder el control y hacer algo de lo que me arrepintiera. Era una declaración de guerra en mi propio territorio. Decidí confrontarla, pero no con gritos, sino con una calma que la descolocó. Al día siguiente, cuando vino a continuar su inventario, le señalé las pegatinas. «¿Qué es esto, Valeria?» No se inmutó. No hubo ni una pizca de disculpa en su mirada. «Ah, eso. Estoy haciendo una lista para la mudanza. Alguien tiene que ser práctico, Mercedes. Tú eres demasiado sentimental para decidir de qué deshacerte. Te estoy haciendo un favor. Te estoy ahorrando el mal trago». Su arrogancia era ilimitada. Se había erigido en la administradora de mi vida, en la jueza de mis recuerdos, y esperaba que además le diera las gracias por ello. La forma en que pronunció la palabra sentimental fue como si fuera una enfermedad, una tara que me incapacitaba para gestionar mis propios asuntos. Inmediatamente después de que se fuera, llamé a Esteban. Necesitaba saber si él era cómplice de aquella barbaridad. Le conté, con la voz quebrada por una indignación muy real, lo de las pegatinas. Esperaba, una última parte de mí esperaba, que se horrorizara, que se enfadara con ella. Pero su respuesta fue la palada de tierra definitiva sobre esa ingenua esperanza. «Mamá, por favor, no exageres. Solo intenta ayudar. Últimamente te has vuelto muy difícil. Te opones a todo». ¿Difícil? Así que esa era yo ahora. La anciana difícil que no se dejaba despojar de su vida con una sonrisa. En ese momento comprendí que no había fisuras entre ellos. Eran un bloque sólido de egoísmo y crueldad. Estaba completamente sola en esta lucha. Y eso, extrañamente, me dio fuerzas. A partir de ese día, el abuso se volvió más psicológico. Valeria empezó a jugar con mi mente, a sembrar dudas sobre mi capacidad mental. Lo hacía de forma sutil, casi siempre delante de Esteban. «¿No te acuerdas, Mercedes? Ya te lo dijimos la semana pasada. ¿Ves cómo te olvidas de las cosas? O déjame que te apunte la cita del médico. No vaya a ser que se te pase». Comentarios inocentes en apariencia, pero diseñados para crear en Esteban la imagen de una madre senil que no se entera, cuya opinión ya no es fiable.
Era la justificación perfecta para tomar el control total. Si yo no estaba en mis cabales, entonces todas sus acciones, incluida la de internarme en un asilo, se convertían en un acto de cuidado y protección, y no en la cruel conspiración que realmente eran. La gota que colmó el vaso, la que hizo que mi plan pasara de ser una idea a una necesidad imperiosa, llegó el martes pasado. Se sentaron frente a mí en mi propio salón, como dos ejecutivos a punto de cerrar un trato. Con una frialdad pasmosa, me informaron de que ya habían puesto fecha para firmar la venta de mi casa. Sería la semana siguiente a su fiesta de compromiso, que se celebraría en 10 días. Hemos encontrado un comprador privado, un inversor. Así nos ahorramos las molestias de las visitas, dijo Valeria. No me estaban consultando, no me estaban pidiendo permiso. Me estaban comunicando una decisión ya tomada sobre mi vida, mi hogar y mi futuro. Me miraron, esperando mi sumisión, mi resignación final. Lo que no vieron fue el fuego que se encendió en mis ojos. La guerra ya no era silenciosa. Acababa de empezar. Cuando la puerta se cerró, detrás de ellos, el silencio que dejaron no fue como los otros silencios a los que estaba acostumbrada. Este era un silencio pesado, definitivo, el silencio de un mausoleo. Me quedé sentada en mi sillón, el mismo que ellos habían etiquetado para vender, y repasé sus últimas palabras en mi mente. Hemos encontrado un comprador. Firmamos la semana que viene. No había rastro de duda o remordimiento en sus voces. Eran los sonidos de un martillo de subastas cerrando una venta, la venta de mi vida. En ese instante, la última y más cerca de las esperanzas, la que me susurraba que en el fondo mi Esteban todavía me quería, murió. Fue una muerte silenciosa, sin agonía. Simplemente se apagó, como una vela en una habitación sin aire, y me dejó en la más completa y liberadora oscuridad. Y entonces ocurrió algo extraño. El dolor que había sido mi compañero constante, esa opresión en el pecho que me dificultaba respirar, se disolvió. En su lugar, una calma absoluta, casi antinatural, se apoderó de mí. Era la serenidad del que ha tocado fondo y se da cuenta de que el suelo es firme. Ya no había nada más que pudieran quitarme, ninguna nueva herida que pudieran infligirme, porque ya me lo habían arrebatado todo. Dejé de llorar por dentro. Dejé de suplicar en silencio por una migaja de amor. La mujer que mendigaba afecto había abandonado el edificio. Entendí con una claridad meridiana que pasarse la vida esperando que los demás te den el valor que te corresponde es el camino más seguro a la aniquilación. Mi valor no dependía de su aprobación. Mi dignidad no estaba en venta. Lentamente me levanté y comencé a caminar por mi casa. Mis dedos rozaron los muebles, las fotografías, los objetos que habían marcado con sus sentencias de colores. Pero ya no sentía la punzada de la nostalgia o la tristeza. Sentía una furia fría, controlada, una energía que me recorría las venas. Me detuve frente a una pequeña caja de música que Fernando me regaló en nuestro primer aniversario. Tenía una pegatina azul, basura. Con un gesto deliberado, la arranqué, la hice una bola y la apreté en mi puño. Le di cuerda a la caja y la melodía suave y familiar llenó el salón. No, esto no era basura. Era mi historia. Era la prueba de un amor verdadero. Y nadie, absolutamente nadie, tenía el derecho de tirarla a un contenedor. La decisión se forjó en mi mente, no como un pensamiento acalorado, sino como una verdad tallada en piedra. No podía obligarlos a quererme. No podía infundir gratitud en un corazón desagradecido. Intentar cambiar a Esteban o a Valeria era una pérdida de tiempo y de energía, un esfuerzo tan inútil como intentar detener la marea con las manos. Mi lucha ya no era por su amor, porque ese amor o no existía o estaba tan envenenado que ya no lo quería. Mi lucha era por mí, por mi respeto, por mi dignidad, por el legado de Fernando y por el juramento que me hice a mí misma de no dejar que su memoria fuera manchada por la codicia de dos extraños, uno de los cuales, tristemente, llevaba mi propia sangre. Con un propósito que no había sentido en una década, caminé hacia el teléfono. Mis pasos eran firmes, mi respiración regular. Ya no había temblor en mis manos cuando levanté el auricular
y marqué el número de la oficina de Ignacio Torres. Su secretaria me reconoció la voz de inmediato. «Ignacio, por favor», dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. Cuando se puso al teléfono, no hubo preámbulos. «Ignacio, soy Mercedes. Necesito verte. Es urgente». Hice una pausa y añadí las palabras que sellarían mi nuevo camino. «Ha llegado el momento. Tenemos que abrir el sobre de Fernando». Al otro lado de la línea, un silencio cargado de significado, y luego su voz, grave y reconfortante. «Te espero mañana a primera hora». Sabía que este día llegaría. A la mañana siguiente, estaba sentada en el despacho de Ignacio, un lugar que olía a libros viejos, a cuero y a confianza. No derramé ni una sola lágrima. Con una precisión casi quirúrgica, le expuse los acontecimientos de las últimas semanas. La conversación en el coche, los apartamentos sombríos, el folleto del asilo, el poder notarial, las pegatinas de colores en mis muebles y, finalmente, la noticia de la venta inminente de mi casa. Hablé sin emoción, como si estuviera presentando un informe. Ignacio me escuchó en silencio, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños sobre su escritorio. Cuando terminé, su rostro, normalmente amable, era una máscara de indignación, contenida. «¿Y dónde está el sobre, Mercedes?», preguntó con una voz ronca por la rabia. Juntos, abrimos el sobre que había guardado durante 10 años. Dentro no había cartas de amor, sino documentos legales, fríos y contundentes, títulos de propiedad, certificados de acciones y un testamento de Fernando, redactado con una claridad y una previsión que me dejaron sin aliento. Ignacio me explicó su contenido, y con cada palabra que pronunciaba, sentí que el suelo bajo mis pies se reconstruía, más sólido y firme que nunca. El plan comenzó a tomar forma entre los dos. No era un plan de venganza, sino de justicia. La estrategia era clara. Yo seguiría interpretando mi papel de víctima dócil y confundida. Les haría creer que tenían el control absoluto, que mi rendición era total. Les dejaría avanzar hasta el borde mismo del precipicio, hasta que estuvieran tan seguros de su victoria que no vieran venir el suelo. Salí del despacho de Ignacio sintiéndome una mujer nueva. El aire de la calle me pareció más fresco, los colores de la ciudad más vivos. Ya no caminaba encorvada por el peso de la pena, sino erguida por el poder de la verdad. Ya no era un peón a merced de sus caprichos, era la jugadora principal, la que controlaba el tablero en secreto. Pasé por delante del escaparate de una tienda y me detuve a mirar mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo blanco y arrugas en la cara, sí, pero sus ojos brillaban con una luz nueva, una mezcla de dolor, sabiduría y una determinación implacable. No era la pobre viuda Mercedes, era la reina de la que Fernando siempre había hablado, y estaba lista para reclamar mi reino. Continué con mi actuación, interpretando el papel de la anciana dócil, con un esmero digno de un Oscar. Valeria, cada vez más impaciente, organizó una reunión en mi casa con el supuesto comprador privado. «Mercedes, será muy rápido», me instruyó, como si yo fuera una niña pequeña. «Es un hombre muy ocupado. Solo tienes que sonreír, ser amable y firmar un acuerdo preliminar. Nada vinculante, solo para mostrar buena fe». Me lo explicó despacio, articulando cada sílaba, asegurándose de que mi mente frágil pudiera comprender la tarea. La condescendencia era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo asentí con la cabeza, con la mirada perdida, mientras por dentro mi corazón latía con la emoción fría y controlada de un soldado antes de la batalla. El comprador llegó puntual, un hombre de traje caro y sonrisa resbaladiza, que evitó mi mirada, dirigiendo toda su atención a Esteban y Valeria. Hablaban de plazos, de cláusulas y de cifras ridículamente bajas, como si yo fuera un fantasma o un mueble más en la habitación. Desplegaron el documento sobre la mesa de centro, y Valeria deslizó un bolígrafo hacia mi mano. Su sonrisa era de pura suficiencia. Ya se veía celebrando su victoria, con las llaves de mi casa en su bolso de diseño. Sentí su impaciencia en el aire, la urgencia por cerrar el trato, por poner el último clavo en mi ataúd. Me incliné sobre el papel, fingiendo un gran esfuerzo para leer la letra pequeña, saboreando el momento,
alargando su agonía sin que ellos lo supieran. Después de un largo silencio, levanté la vista, con una expresión de inocente confusión. Leí en voz alta el nombre de la empresa compradora. Promociones Inmobiliarias Ríos. ¡Qué coincidencia más graciosa! Se apellida igual que tú, Valeria. Ella forzó una risa nerviosa. No me detuve ahí. Miré fijamente al comprador. Ladeé la cabeza y añadí, con la mayor dulzura que pude fingir: y usted debe ser el padre de Valeria. ¿No es así? Es que tienen la misma mirada. Hacen ustedes una familia muy emprendedora. El silencio que cayó en la sala fue atronador. El hombre se quedó paralizado, con la sonrisa congelada en el rostro. La cara de Valeria perdió todo su color, transformándose en una máscara de pánico. Esteban nos miraba a los tres, con la confusión dibujada en su rostro, empezando a comprender el engaño. Valeria comenzó a balbucear excusas, negando la conexión, pero su padre, un mal actor, ya había sido desenmascarado. La mentira quedó expuesta en todo su patético esplendor. Estaban intentando comprar mi casa a precio de saldo a través de una empresa fantasma familiar. Con mi máscara de senilidad todavía puesta, me negué a firmar. ¡Ay, hijos! Con estas cosas de empresas y apellidos, yo me hago un lío. Creo que es mejor que no firme nada hasta que lo revise mi abogado, el señor Torres. Ya sabéis que a Fernando no le gustaba que hicieran nada sin su aprobación. No tuvieron más remedio que recoger sus papeles y marcharse, con el rabo entre las piernas. Su plan perfecto se había topado con un obstáculo inesperado. Esa pequeña victoria, en mi propio salón, supo a gloria bendita. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí el poder de la verdad. Ver sus máscaras resbalar, aunque fuera por un instante, me dio una fuerza inmensa. Me pregunto si alguna vez has sentido esa satisfacción, ese placer casi prohibido de atrapar a alguien en su propia mentira y ver el pánico en sus ojos. Si te está gustando cómo esta historia empieza a dar un giro, suscríbete y acompáñame a ver el final. Te prometo que lo que viene es aún mejor, porque esa pequeña batalla me enseñó algo crucial. Mis enemigos no eran tan inteligentes, solo eran crueles, y su arrogancia era su mayor debilidad. Mi pequeña revelación puso a Valeria en un estado de nerviosismo palpable. Se dio cuenta de que yo no era tan manejable como había pensado, y eso la hizo acelerar sus planes. Decidió que la fiesta de compromiso, que inicialmente iba a ser algo íntimo, debía convertirse en un evento por todo lo alto, una demostración pública de poder y de unidad. Quería presentarle a toda la sociedad a su futuro marido, solidificar su estatus y, sobre todo, crear una situación pública tan vinculante que a Esteban le resultara imposible echarse atrás. La fiesta se convirtió en su obsesión, en el escenario donde celebraría su victoria definitiva sobre mí. La vieja loca y difícil, sin saberlo, estaba construyendo con sus propias manos el escenario perfecto para su propia caída. En los días previos al evento, Valeria era un torbellino de actividad frenética, catering de lujo, flores carísimas, un fotógrafo de renombre. No escatimaba en gastos, siempre con la intención de impresionar. Lo que ella no sabía era que yo estaba al tanto de cada uno de sus movimientos. Ignacio, a través de un viejo amigo investigador, había conseguido tener acceso a los movimientos de las tarjetas de crédito de Esteban. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta en el sofá, escuché a Valeria gritarle a alguien por teléfono las instrucciones para el pago del champán francés, dictando con arrogancia el número de la tarjeta corporativa de mi hijo. Anoté mentalmente cada detalle, cada cifra. La arrogancia, de nuevo, trabajando a mi favor. Al día siguiente tenía una cita en el banco. No en una sucursal cualquiera, sino en la oficina central, con el director, el señor Méndez, un hombre que había conocido a mi marido durante 40 años. Ignacio me acompañó. En la sala de reuniones, con un café humeante delante, le expuse mi situación y por primera vez puse sobre la mesa uno de los documentos que Fernando me había dejado, el que me acreditaba como la propietaria mayoritaria de la sociedad de inversión que, casualmente, era dueña del edificio donde Esteban tenía alquilada su prestigiosa oficina. El señor Méndez releyó el documento, levantó la vista, me miró
y una lenta sonrisa de complicidad se dibujó en su rostro. «Señora Duarte», dijo, «dígame qué necesita». 2 días antes de la gran fiesta, mi teléfono sonó. Era Esteban. Su voz no era la del hijo condescendiente, sino la de un hombre al borde de un ataque de pánico. «Mamá, no lo vas a creer. Las tarjetas del estudio han sido bloqueadas. Todas. No puedo hacer el pago final del salón de fiestas y nos cancelarán el evento». El caos y la furia vibraban en su voz. Después de despotricar contra el banco, llegó la pregunta que yo estaba esperando. Una exigencia disfrazada de súplica. «Mamá, necesito que me prestes el dinero de tus ahorros. Te lo devolveré en cuanto vendamos la casa. Lo juro». Era el momento que había estado esperando. La oportunidad de usar sus propias armas en su contra. Contuve una sonrisa y adopté el tono más dulce y compungido que pude. «Ay, Esteban, hijo mío, cuánto lo siento. Qué contrariedad tan grande. Me encantaría ayudarte. De verdad que sí, pero no puedo». Hice una pausa dramática. «¿Sabes lo que pasa? Con todo este lío de la venta de la casa y la mudanza, Valeria me insistió mucho en que fuera extremadamente cuidadosa con el dinero. Me dijo que no gastara ni un céntimo en nada que no fuera absolutamente esencial. Y yo, hijo, solo estoy siguiendo su sabio consejo al pie de la letra». Pude oír un grito ahogado al otro lado de la línea, sin duda de Valeria. El silencio de Esteban fue la respuesta más elocuente que podría haber recibido. Este golpe los dejó en una posición muy vulnerable. No solo estaban contra las cuerdas financieramente, sino que su imagen pública, tan importante para Valeria, estaba en riesgo. Sé, por Ignacio, que tuvieron que pedir un préstamo de urgencia al padre de ella, el comprador privado, lo que sin duda creó una tensión enorme entre ellos y expuso aún más sus maquinaciones. La dinámica de poder había cambiado. Ya no era la víctima indefensa esperando el golpe de gracia. Les había demostrado que tenía recursos, que podía defenderme y que no dudaría en usar sus propias tácticas manipuladoras contra ellos. El tablero estaba listo. Todas las piezas estaban en su sitio para la jugada final, que se celebraría, irónicamente, en su propia fiesta. La fiesta de compromiso era un monumento a la vanidad de Valeria. Se celebraba en el salón de un hotel de 5 estrellas, con cascadas de flores blancas, camareros de guante blanco y una orquesta de cuerda tocando música insípida. Llegué sola, vistiendo un sencillo pero elegante vestido de seda azul, el favorito de Fernando. En medio de tanto lujo ostentoso, mi presencia era una nota discordante, una isla de serenidad en un océano de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Sentí las miradas clavadas en mí, sobre todo las de Esteban y Valeria. Se acercaron a saludarme con una amabilidad tensa, sus ojos llenos de una desconfianza que no podían ocultar. No sabían qué esperar de mí después del desastre financiero que les había provocado, y esa incertidumbre era mi aliada. Me limité a sonreír y a desearles felicidades. Llegó el momento de los discursos. Esteban, visiblemente incómodo, tomó el micrófono. Agradeció a los presentes con un discurso breve y torpe, lleno de frases hechas. Se notaba que su mente estaba en otra parte. Luego le pasó el micrófono a Valeria, y ella se transformó. La luz de los focos pareció darle vida. Radiante, segura de sí misma, tomó el control del escenario. Era su noche, la culminación de todos sus planes, su coronación como la futura señora de Duarte. Habló de su amor por Esteban, de sus sueños compartidos, de la maravillosa vida que iban a construir juntos. Y entonces, como yo sabía que haría, giró su cabeza hacia mí, dedicándome una sonrisa que era puro veneno. «Y quiero hacer una mención muy especial», dijo, con la voz cargada de una falsa emoción. «A mi querida futura suegra, Mercedes. Quiero agradecerte, delante de todos nuestros amigos, tu inmensa generosidad y tu comprensión en esta nueva etapa». Hizo una pausa para crear expectación. «Gracias por entender que los jóvenes necesitamos nuestro propio espacio y por apoyar nuestra decisión de buscar para ti un lugar más tranquilo, más adecuado a tus necesidades, donde puedas descansar y disfrutar de tu merecida jubilación». Un aplauso cortés recorrió la sala.
Acababa de anunciar mi exilio como si fuera un acto de bondad, pintándome como la anciana que se retira con gratitud. Era el momento de la verdad, el instante preciso para el que me había estado preparando. Mientras los aplausos se extinguían, me levanté de mi silla y caminé con paso firme hacia el escenario. Un murmullo se extendió por la sala. La gente no esperaba ese movimiento. Valeria me miró, primero sorprendida, luego alarmada. Intentó decir algo, interceptarme, pero yo ya estaba a su lado, tomando con una mano firme el segundo micrófono del atril. Susurró: «¿Qué haces?». Pero yo la ignoré. Me giré para encarar al público, a ese mar de rostros curiosos. El silencio se hizo absoluto. Todas las miradas, antes dispersas, ahora estaban concentradas en mí. Sentí el peso de su atención, pero no me intimidó. Al contrario, me dio fuerza. Era mi escenario ahora, y la función no había hecho más que empezar. Ajusté el micrófono y carraspeé. Mi voz sonó clara y fuerte, sin el más mínimo temblor. «Buenas noches a todos, y gracias, Valeria, por tus amables palabras». La miré y le dediqué una sonrisa helada. «Tienes toda la razón. Esta es una noche de nuevos comienzos, una noche para cerrar viejos capítulos y abrir otros nuevos. Y aunque esta fiesta celebra el futuro de Esteban y Valeria, me van a perdonar si aprovecho la ocasión, ya que tengo a tantos testigos importantes, para anunciar mi propio y emocionante nuevo comienzo». La intriga en la sala era palpable. Esteban me miraba con la boca abierta. Valeria tenía los ojos fijos en mí, intuyendo la catástrofe que se avecinaba, pero completamente impotente para detenerla. «Mi nuevo comienzo», continué subiendo el tono de voz, «es asumir por fin el control total del considerable patrimonio que mi amado esposo, Fernando Duarte, tuvo la previsión de dejarme en un fideicomiso. Un fideicomiso que, por una maravillosa coincidencia del destino, se activó legalmente la semana pasada, el día de mi 68 cumpleaños. Dejé que la información calara. Vi cómo la mandíbula de Esteban se desencajaba. La sonrisa de Valeria se había congelado en una mueca grotesca. El murmullo en la sala creció en intensidad. Continué, dirigiéndome ahora directamente a ellos, con una voz que cortaba como el hielo. «Un patrimonio, por cierto, que incluye la propiedad del edificio donde mi hijo tiene su oficina y una cartera de acciones que empequeñece sus problemas de liquidez». Y entonces lancé el golpe de gracia. Debo agradecerles a ambos por darme la claridad que necesitaba para dar este paso. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, para venderme la idea de mudarme a la residencia El Reposo Dorado, me hizo comprender muchas cosas. Me giré hacia el público. Un plan que tuve la desdicha de escuchar en detalle una noche, mientras me escondía en el asiento trasero de su coche, para darles una sorpresa. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Allí escuché cómo me llamaban fardo y obstáculo. Escuché cómo planeaban vender mi casa, la casa donde creció mi hijo, para financiar sus lujos. Cómo mi propio hijo aceptaba deshacerse de su madre por un chalet más grande. No me detuve ahí. Señalé con el dedo al padre de Valeria, que intentaba hundirse en su silla. E incluso escuché cómo planeaban que la casa fuera comprada por una empresa familiar. Promociones Inmobiliarias Ríos, a un precio irrisorio, en una operación que roza la estafa. El hombre se puso pálido como el papel. La humillación de Valeria era ahora completa, pública y devastadora. Proyecté en la pantalla gigante, que ella había dispuesto para pasar fotos de su romance, una copia del precontrato de venta que me habían intentado hacer firmar. El nombre de la empresa de su padre se veía nítido y claro. El escándalo era mayúsculo. La gente no hablaba, gritaba en susurros, señalando, juzgando. El cuento de hadas de Valeria se había convertido en una película de terror. En medio del caos, un hombre alto y distinguido, que había permanecido de pie junto a la entrada, comenzó a caminar hacia el escenario. Era Ignacio Torres. El murmullo se calmó, sustituido por una expectación tensa. «Para quienes no lo conozcan», anuncié por el micrófono, «les presento al señor Ignacio Torres, amigo íntimo de mi difunto esposo y mi representante legal». Ignacio subió los escalones, impasible, y se detuvo frente a una Valeria catatónica. Sin decir una palabra, le entregó un sobre. «Señorita Ríos»,
dijo Ignacio con una voz grave que resonó en todo el salón. En nombre de mi clienta, la señora Mercedes Duarte, le hago entrega de una notificación judicial. Es una demanda por intento de estafa, abuso de persona vulnerable y coacción psicológica. Tiene usted 30 días para responder. El flash de un fotógrafo, probablemente de alguna revista de sociedad, inmortalizó el momento. Valeria, con el sobre en la mano como si fuera una serpiente venenosa, con el rostro descompuesto por la incredulidad y la furia. Esteban, a su lado, era una estatua de sal, con la mirada perdida, viendo cómo su mundo, su carrera y su reputación se desmoronaban en directo. La fiesta perfecta se había convertido en un juicio público, y el veredicto era culpable. Yo bajé del escenario, dejando atrás el caos. No sentí alegría, ni siquiera satisfacción, solo una inmensa y tranquila sensación de paz. Había sobrevivido, había luchado, y por primera vez en mucho tiempo era libre. Había recuperado mi voz, mi honor y las riendas de mi vida. La caída de Valeria fue tan espectacular como su ascenso había sido calculado. El escándalo de la fiesta de compromiso se convirtió en la comidilla de toda la ciudad. Las revistas de sociedad, las mismas que antes publicaban sus fotos, ahora se deleitaban narrando su humillación con todo lujo de detalles. Sus amistades de la alta sociedad se evaporaron de la noche a la mañana. Nadie quería verse asociado a una estafadora. El compromiso, por supuesto, se rompió. Su nombre, que tanto se había esforzado por pulir, se convirtió en sinónimo de codicia y engaño. En su afán por hacerse con mi pequeño reino, había terminado perdiendo el suyo propio. Un frágil castillo de naipes construido sobre la mentira y la apariencia, que se derrumbó con el simple soplo de la verdad. La demanda que interpuso Ignacio fue la estocada final. Para evitar el circo mediático de un juicio público, Valeria y su padre no tuvieron más remedio que aceptar un acuerdo extrajudicial. Se vieron obligados a pagarme una suma considerable por daños y perjuicios, una cifra que, según me informó Ignacio, los dejó al borde de la ruina financiera. El dinero nunca fue mi objetivo, pero acepté el acuerdo como un símbolo de mi victoria, como la restitución de mi honor mancillado. Cada céntimo de esa indemnización representaba una de sus mentiras, una de mis lágrimas. Doné una gran parte a una fundación que ayuda a ancianos desamparados, convirtiendo el veneno de su codicia en un antídoto para otros. Su intento de estafa terminó financiando la dignidad de aquellos a quienes ellos tanto despreciaban. Para Esteban, las consecuencias fueron de otra naturaleza, quizás más dolorosas. Perdió a Valeria, sí, pero eso fue lo de menos. Perdió el respeto de sus colegas, que lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Perdió su estatus social, pero sobre todo, me perdió a mí. La oficina de la que estaba tan orgulloso se convirtió en una jaula dorada, un recordatorio diario de que su éxito se lo debía a la mujer a la que había traicionado. Le informé, a través de Ignacio, que su contrato de alquiler sería revisado y ajustado a los precios reales del mercado, un lujo que ya no podía permitirse. No lo eché, pero le quité el privilegio de vivir de mis sacrificios. Tuvo que enfrentarse por primera vez a la dura realidad de sus propias decisiones, sin el colchón del amor incondicional de su madre. Mi vida, en cambio, floreció de las cenizas. Decidí no vender la casa. Al contrario, usé una parte de los fondos de Fernando para devolverle su antiguo esplendor. Contraté a un equipo de decoradores y juntos la llenamos de luz, de colores vivos, de alegría. El viejo y oscuro hogar se transformó en un refugio de paz y belleza. Retomé mi pasión por la pintura, montando un pequeño estudio en la habitación de invitados. Empecé a viajar, a conocer esos lugares con los que Fernando y yo siempre habíamos soñado. Me reencontré con viejas amigas, organicé tés y almuerzos en mi jardín. Por primera vez en décadas, mi vida no giraba en torno a las necesidades de otros, sino en torno a mis propios deseos, a mi propia felicidad. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Aquella mujer temerosa de la soledad, aterrorizada por la idea de ser un estorbo, desapareció para siempre. En su lugar, nació una nueva Mercedes, una mujer que disfrutaba de su propia compañía,
que se sentía completa por sí misma. Mi independencia financiera me dio libertad, pero mi fortaleza emocional me dio poder. Aprendí que la dignidad no es algo que te dan, es algo que reclamas cuando intentan quitártelo. Ya no era la viuda de Fernando ni la madre de Esteban. Era simple y, maravillosamente, Mercedes Duarte. Y me gustaba la mujer en la que me había convertido. Una mujer con cicatrices, sí, pero con una serenidad y una confianza que nadie podría volver a arrebatarme. Unos 6 meses después de la fiesta, Esteban se presentó en mi puerta. Estaba más delgado, con ojeras y una mirada que había perdido toda su antigua arrogancia. Parecía un hombre roto. Lo invité a pasar, pero no al salón, sino a la cocina, el corazón de la casa, el lugar de las verdades. Allí, de pie, sin atreverse a sentarse, se derrumbó. Lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño. Me pidió perdón, un perdón balbuceado, crudo, desesperado. No había excusas, no había justificaciones, solo un reconocimiento absoluto de su crueldad, de su ceguera, de su terrible error. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, dejando que vaciara todo el veneno de su culpa. Cuando terminó, el silencio se instaló entre nosotros. Tomé sus manos y estaban frías como el hielo. «Te perdono, Esteban», le dije, y las palabras eran sinceras. «Te perdono porque el rencor es una carga que ya no estoy dispuesta a llevar. Y porque, a pesar de todo, el amor de una madre es incondicional». Vi un destello de alivio en sus ojos, pero lo apagué de inmediato. «Pero el amor no es suficiente. El amor sin confianza y sin respeto no es más que un hermoso jarrón vacío. Y tú rompiste la confianza y el respeto en 1000 pedazos. El perdón te lo doy gratis, hijo. Pero la confianza y el respeto, esos, tendrás que ganártelos de nuevo, día a día, gesto a gesto». Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Y eso fue bueno. La antigua dinámica de madre sacrificada e hijo adorado había muerto para siempre. Lo que nació fue algo más real, más frágil y más honesto. No hubo un final de cuento de hadas con un abrazo redentor. En su lugar, comenzó un largo y arduo proceso de reconstrucción. Esteban empezó a visitarme cada semana, no por obligación, sino con una humildad nueva. A veces, solo nos sentábamos en el jardín en silencio. Otras, me ayudaba con las compras o arreglaba un grifo que goteaba. Eran pequeños gestos, pero eran un comienzo. El camino hacia la reconciliación total es largo, y no sé si llegaremos al final, pero por primera vez es él quien camina hacia mí, y yo, por primera vez, lo espero sin necesitar que llegue. La lección que me ha dejado esta amarga travesía es profunda y clara. El amor de una madre es por naturaleza un océano sin fondo de generosidad y perdón. Damos sin esperar, cuidamos sin pedir y perdonamos lo que a menudo parece imperdonable. Pero la sociedad, y a veces nuestros propios hijos, confunden esa incondicionalidad con una debilidad infinita. Creen que, porque nuestro amor no tiene límites, nuestro respeto propio tampoco los tiene. Mi historia es un recordatorio de que hasta el amor más puro tiene una frontera sagrada, la dignidad. Cuando intentan pisotear esa frontera, el océano de amor puede retirarse y revelar la roca sólida que hay debajo, una roca de autorrespeto que puede hacer naufragar al barco más arrogante. He aprendido también sobre la gratitud, o más bien, sobre el veneno corrosivo de su ausencia. La ingratitud es un ladrón silencioso que entra en las familias y roba el valor de los sacrificios, convirtiendo los regalos de amor en meras obligaciones. Esteban y Valeria dieron por sentado mi esfuerzo, mis noches en vela, mi vida entregada a su bienestar. Lo vieron no como un don, sino como un servicio que ya había expirado. Se olvidaron de que la gratitud es el pegamento que mantiene unidas a las generaciones, el reconocimiento humilde de que estamos aquí gracias a los que vinieron antes. Sin ese reconocimiento, la familia se convierte en una simple transacción, y el amor en una partida de contabilidad donde los afectos se deprecian con el tiempo. Nuestra cultura a menudo empuja a los ancianos a los márgenes, tratándonos como si fuéramos reliquias de un tiempo pasado, con historias que ya a nadie le interesa escuchar. Nos ven como seres frágiles, cargas que gestionar,
capítulos finales de un libro que ya están deseando cerrar. Pero se equivocan. No somos el epílogo. Somos la biblioteca entera. Cada arruga es una página de sabiduría. Cada cana un capítulo de resiliencia. Hemos aprendido a ser pacientes, a observar, a esperar el momento oportuno. Subestimarnos es el error más grande que los jóvenes pueden cometer, porque hemos jugado a este juego de la vida durante mucho más tiempo y hemos aprendido que la mejor estrategia no siempre es la más ruidosa, sino la más sabia. Mi camino no fue el de la venganza. La venganza busca destruir al otro y en el proceso nos consume a nosotros mismos. Yo elegí el camino de la justicia silenciosa, que no busca la aniquilación del ofensor, sino la restauración del equilibrio. No quería destruir a mi hijo. Quería obligarlo a verse en el espejo de sus propias acciones. Mi victoria no radicó en su caída, sino en mi propio resurgimiento. La respuesta más poderosa a la humillación no es devolver el golpe con la misma moneda, sino levantarse, sacudirse el polvo y construir un futuro tan brillante y sólido que su oscuridad ya no pueda alcanzarte. La verdadera fuerza reside en reconstruir tu propio reino con las piedras que te arrojaron. Así que, si hay algo que quiero que te lleves de mi historia, es esto. Ámate a ti misma por encima de todas las cosas. Honra a tu familia. Entrega tu amor con generosidad, pero nunca, jamás, a costa de tu propia alma. El verdadero poder no se mide por cuánto eres capaz de soportar, sino por tu capacidad para decir basta, para trazar una línea en la arena y defenderla con toda la fuerza de tu ser. Nadie tiene el derecho de escribir el final de tu historia. Ese poder te pertenece solo a ti. Tú sostienes la pluma. Me encantaría saber qué lección te ha dejado esta historia. Compártela en los comentarios y acompáñame, porque aún quedan muchas verdades por contar.